bendiciendo nuestras almas una vez más. Amén. En este estudio saludamos a todos los hermanos y los que, amén, pueden disfrutar de este estudio que hemos estado elaborando y que vamos a continuar elaborando, ya que hay una importancia muy grande detrás de lo que estamos haciendo. Y es primero, como hablábamos al principio de este estudio, es precisamente alertar a los creyentes, a la iglesia, de que nuestra batalla, nuestro caminar no es en vano, que si hay algo que debe de causar en nosotros, precisamente debiera de ser ese estímulo de acercamiento al Señor. Para los incrédulos, para aquellos que, amén, pues no creen en estas cosas, pues hay una evidencia contundente de la cual estamos presentando para que, amén, no quepa ninguna duda en lo que se está haciendo. ¿Se acuerdan en el estudio pasado el ejemplo que les presenté sobre los lápices? Amén. O sea, el lápiz que es representativo de la evidencia, no estamos trayendo solamente una, estamos trayendo todas necesarias. Hay un principio que es una barra en contra de toda información, que es prueba en contra de todo argumento y que no puede fallar de llevar al hombre a una eterna ignorancia. El principio es condenación antes de la investigación. Y eso lo dijo este señor que ustedes ven ahí, Edmund Spencer. Amén. ¿Y por qué traigo nuevamente este ejemplo? Debido a la naturaleza y debido al contenido del estudio que estamos llevando. Íbamos por una línea de estudio, hemos entrado en un entre paréntesis para tocar este punto, y debido a lo, gloria sea el Señor, controvertible que es el punto, pues estamos trayendo estas cosas para que usted tenga el monto de la evidencia. O sea, no es simplemente decir, yo no creo en eso. No, bueno, amén. Lo que hemos estudiado, la teología bíblica y sistemática, lo que hemos estudiado, por ejemplo, sectas y religiones, para poder entender la base fundamental del cristianismo, nosotros tenemos que entender cuál es el mecanismo mundanal que está efectuándose, amén, allá afuera, para nosotros pues contrarrestar precisamente esas creencias. Proverbios 18:3 dice, una vez más dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Amén, no se olviden de eso. Gloria a Jesús. Ya dimos ciertos ejemplos, como ustedes pueden ver ahí. Hablamos sobre los hijos de Dios, el significado hebreo que es Benahaloim. La frase es referencia directa creativa de Dios, como en el caso de Adán. Amén. Y no quiero entrar mucho en esto porque el estudio pasado le dimos duro, fuimos bien específicos en esto, y usted puede ir a YouTube, L Negrón 100, y usted puede ver el estudio pasado, y usted puede darle hacia atrás, hacia adelante, puede tomar su tiempo, amén, y puede ver bien claro. No quiero entrar mucho en esto porque realmente el tiempo no nos deja, amén, y lo importante es entrar en por lo menos la segunda parte que conceptúo yo de lo primera que hablamos sobre este tema de los ángeles caídos, el capítulo 6 del libro, amén, de Génesis. Amén. Y aquí nos quedamos. Ahí fue donde más o menos nos quedamos. Gloria sea el Señor. A ver, gloria a Jesús. Ok, aquí fue donde nos quedamos, precisamente. Quedamos aquí. De acuerdo a la línea del estudio que veníamos, yo les digo, quizás algún hermano, alguna hermana que no estuvo en el otro estudio, usted va a ver cosas que usted va a decir, pero ¿cómo esto es posible? Bueno, porque ya lo cubrimos en el estudio anterior. Vuelvo y les repito, L Negrón 100, YouTube, puede entrar a ese canal y ahí está esa parte del estudio. Ahora, continuando hacia adelante, tenemos que mirar la creencia general de interpretación. La creencia general de interpretación
interpretación. ¿Cuál es la creencia general de interpretación? Bueno, esto es lo que se dice de los altares, lo que se predica, lo que se enseña, o lo que se ha venido hablando y que el pueblo, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el pueblo de Dios en general? Que ha aceptado, amén, esa interpretación como tal. ¿Por qué la hemos aceptado? Primero porque como iglesia dependemos precisamente de la habilidad de los líderes, en este caso pastores, maestros, que somos, y me incluyo en eso, no me incluyo, somos responsables en decirle al pueblo entre lo que es A y lo que es B. Y no voy a hablar, creo que para el buen entendedor las pocas palabras bastan, dicen por ahí, ¿verdad? Pero mire la época que estamos viviendo, mire las cosas que se están practicando, y les aseguro, hermano, que si fuese yo a traer un estudio específico sobre eso, sabe Dios a dónde yo voy a caer. Pero es porque es una línea de, ¿cómo se dice esto? Es una línea de aprendizaje que ha venido por años siendo practicada, pero que no se ha cuestionado. No se cuestiona. Entonces, la creencia general de interpretación, lo que ustedes están viendo ahí, relacionado al capítulo 6, por ejemplo, primero, la línea de ser. La línea de ser. ¿Quién era ser? Amén. Número 2, hijos de Dios. Se cree que al hablar la expresión hijos de Dios, y la línea de ser, regresando hacia atrás, la línea de ser viene porque el pasaje bíblico, y mantengan la Biblia ahí abierta, el pasaje bíblico habla de que Set y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Pero vamos a ver dentro de un momento si es que estaban invocando el nombre de Dios o qué era lo que estaban haciendo. Porque ahí es donde nos enfrascamos, y como dije en el último estudio, amén, necesitamos realmente comprender, como explicamos claramente, la Biblia escrita en hebreo, la Biblia traducida al griego, y luego las demás traducciones que ocurrieron, amén, que fueron precisamente ¿qué? Perdiendo precisamente el origen principal del significado de esa palabra. Ahora, esto no significa que la Biblia, amén, no es real ni que tiene su legitimidad como palabra de Dios. Eso no es lo que estamos diciendo. Dios es que dio la palabra. Los hombres la escribieron. Pero los hombres son responsables y continúan siendo responsables, amén, por el cultivo y la expansión de esa palabra. De eso hay un estudio relacionado a las nuevas, oiga bien, a las nuevas casas editoras que están manipulando precisamente la misma palabra de Dios. Y tenemos que tener mucha cuenta de eso. Específicamente la NIV es una de las casas publicadoras más culpables en relación a este asunto. Así que la creencia general de interpretación es que los hijos de Dios se relacionan al liderato de ser, las hijas de Adán, hijas de Caín. Esa es la pregunta que debemos de hacer ante esa creencia general. Pecado, o sea, número 3 o 4, pecado, falta de separación. ¿Separación entre quién? No, pero no es entre hombre y Dios, sino falta de separación entre lo que estamos hablando sobre los hijos de Set y las hijas de Caín. Eso es lo que siempre se ha escuchado. Y los Nefilín, gigantes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Porque el punto no reside en que si fuese Set y Caín, esas dos generaciones mezclándose, esas dos generaciones nada tienen especial para poder haber procreado una generación de gigantes, y mucho menos como la Biblia lo está diciendo ahí, que eran hombres de renombre. O sea, eran común y corriente como usted y yo. El contexto da claramente el indicio de que algo había ocurrido. Vuelvo y repito, eso lo explicamos punto por punto en el otro estudio. Vaya a L. Negrón 100.
en YouTube y ahí puede ver ese estudio y va a ver por qué estamos con esta parte. El punto de observancia es que los hijos de estos eran diferentes, alteraciones. El pecado simplemente en general no hace lo que habla aquí. O sea, dos fornicarios, si se unen, procrean una criatura, es tan común y corriente como cualquier matrimonio que se casa. O sea, no hay ninguna diferencia y eso está más que comprobado, especialmente en esta generación. En esta generación donde hay tanto desorden y disparate. La creencia general de interpretación, esto es lo que se nos enseña, esto es lo que cualquier persona que usted le haga una pregunta, los lleva a ese punto. Vamos a ver de dónde nace esa teoría, porque esa teoría no nació ayer. Esa teoría no nació ayer. Esa teoría viene rodando desde siglos, hace muchos años. Primero, en el V siglo, habían diferentes escuelas de teología que debatían. O sea, los hermanos saben, los que hemos estudiado el Instituto Bíblico saben, específicamente en el libro de la historia de la iglesia, los tipos de teologías, escuelas teológicas que existían y que tenían diferentes puntos de vista en cuanto a ciertas doctrinas, acerca de ciertas creencias que prevalecieron y que de ellas nacieron como gente como los montanistas, amén, o otros como la sección de los monjes, etcétera, etcétera. O sea, de ahí nacen unas ramas de creencias basadas en esas escuelas. Gloria a Jesús. Y no quise traer esto aquí sobre ese libro, porque si no, hermano, entonces vamos a entrar en una rama donde tengo que elaborar demasiado, pero simplemente vaya allí, usted va a ver específicamente lo que yo estoy diciendo. Celsius y Julián, los apóstatas, utilizaban métodos tradicionales de creencias para atacar el cristianismo y usaron esto para que no se creyera el asunto de ángeles y mujeres. ¿Están entendiendo lo que Celsius y Julián estamos haciendo? O sea, utilizaban métodos tradicionales no para el beneficio de la defensa de la palabra de Dios. Era como un punto de vista para atacar la palabra. Le voy a dar un pequeño ejemplo de lo que estos dos hacían. ¿Con quién podemos comparar a Celsius y Julián? Bueno, como gente como los fariseos, gente como los escribas, amén. ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. Hubo un caso. ¿Cuál fue un caso clásico que podemos decir de esta gente? Bueno, el caso de Jesús sanar al hombre de la mano seca, ¿en qué día? Sábado. O sea, utilizaron un método tradicionalista para atacar precisamente la doctrina de Jesús. Porque la ley decía que era el sábado, que era día de reposo. Ustedes están viendo lo que estaba sucediendo con estos dos. O sea, más sin embargo, Jesús responde y dice que Él es el Dios del sábado. Gloria a Dios, Él es el sábado. En este caso vemos que utilizaron precisamente esta doctrina en contra del texto original, simplemente por darle dolores de cabeza. Amén. Aquellos que se oponían a ello. Juliano Africanus se acomodó a la teoría de Set como algo más como de creencia. No es lo que dice el texto. ¿Qué significa eso de que no es lo que dice el texto? Bueno, que simple y llanamente lo tiraron a la tómbola y salió otra cosa. Y lo que salió de la tómbola es, bueno, dice eso, pero ¿y si eso no es lo que dice? Pero no hay prueba. No hay un comprobante para poder contradecir eso. No es cierto hoy en día que eso es lo que está pasando. Eso es lo que yo he venido diciendo en estos estudios. Cualquiera por ahí, vuelvo y lo repito, cualquiera por ahí dice en el 13 de Linden Ávila, pues ahí el pastor está hablando disparate. Cualquiera puede decir eso. Decir eso con evidencia es otra cosa. Del dicho al hecho hay un largo estrecho. Cirilo de Alejandría lo utilizó para repudiar la posición ortodoxa
el próximo punto es, el error grande fue que Agustino, San Agustino, por posición de maestro de gran reputación, aceptó la línea de enseñanza de Seth y fue la observancia ortodoxa a través de la Edad Media. Hoy por hoy es la creencia de preferencia de teología. ¿Por qué? Porque es más fácil decir que los ángeles no tuvieron relaciones con las mujeres en la tierra. Es más fácil decir que eso no sucedió porque no cabe en la lógica del ser humano y es preferible tener este tipo de posición. ¿Ve de dónde viene esta posición de la teoría de ese capítulo? Desde el siglo V antes del nacimiento, amén, de Cristo, y así sucesivamente, pasando, gloria a Jesús, hasta a la Edad Media y demás. Ahora, veamos el texto fuera de la teoría, que es lo que hemos venido hablando. ¿Están viendo ahí? Que dice que Seth no era Dios, Caín no fue Adán. Número 2, no hay mención de hijos de Elohim. Número 3, si la genealogía de Seth es tan pura, ¿por qué no se salvaron? Sí, porque dicen que invocaron el nombre de Dios, pero entonces ¿por qué se perdieron? Al contrario, si sigue leyendo, vemos una contrariedad, porque vemos que esa generación fue en una gran velocidad hacia una corrupción terrible. El próximo punto aquí dice: estos seres tomaron mujeres que escogieron. Estos seres escogieron. Amén. Estamos viendo el texto fuera de la teoría convencional, que es lo que hemos venido hablando. Amén. Y todas esas cosas. Enoc y los de Noé se salvaron. Enoc y los de Noé se salvaron. Qué interesante, porque se pierde todo el mundo y estos dos no vienen de la misma línea de nacimiento, pero se salvan ellos. Seth, padre de Enoc, inició un desafío en contra de Dios. Llamaron el nombre de Dios, error de traducción. Ellos no llamaron el nombre de Dios. Ellos no llamaron el nombre de Dios. Los hombres comenzaron a profanar el nombre del Señor. Eso fue lo que pasó. ¿A dónde está la prueba de que comenzaron a profanar el nombre del Señor? Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a buscar las pruebas. Vamos a buscar las pruebas. Porque sin pruebas no podemos hablar, ¿verdad? ¿Recuerdan de los lápices? A mí me gusta mucho esto de los lápices. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a pedirle a la hermanita aquí que nos ayude. Silvia, ven aquí, ayúdame. Help me out, please. Thank you very much. Gloria al Señor. Está aquí de pie. Tenemos la prueba de Targum de Óquelos. Targum de Óquelos. Targum de Jonatán. Kimechi Rashi et al Jerónimo. Y vemos la otra, Maimonides, comentarios sobre el Midrash en el año 68. Así, ya me lo voy a explicar quiénes son esta gente. Okay. How many pencils do you have there? ¿Cuántos lápices tienes ahí? ¿Cuántos? 5. Tienes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, you're right. You got 5. Right? Now, can you break those 5 pencils? I'll bet if you give it to your mom, she won't even be able to break them either, right? No rompería nada. All right, thank you very much, Cynthia. So, tenemos 5 evidencias que comprueban que la expresión los hombres comenzaron a profanar el nombre del Señor es la interpretación correcta en cuanto al versículo en cuestión.
¿Quiénes son esta gente? Bueno, esta gente son las autoridades antiguas hebreas, amén, en cuanto a los escritos. De esos escritos. Estas son las autoridades de la antigüedad que confirman el texto como tal. ¿Qué fue lo que habíamos dicho en el otro estudio? La Biblia no se escribió en puertorriqueño, la Biblia no se escribió en ninguna lengua española, ni en inglés, ni en chino. Amén. La Biblia viene del lenguaje hebreo, arameo. Ok, traducido precisamente a lo que habíamos hablado sobre el griego, que era el lenguaje más preciso que ha habido en la historia de la tierra. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo, el griego inclusive exigía más de 5 verbos y un sinnúmero de raíces para poder llegar a la conclusión de una definición, y que eso fue lo que quedamos claros. Basado en esta prueba, el hecho de que King James o la Reina Valera y las traducciones modernas que hicieron, que interpretaron esto, amén, por la traducción, parece ser que invocaron el nombre de Dios, pero realmente no. Ahora, cuando usted lee el contexto y sigue leyendo ese capítulo, usted se da de cuenta bien claro ahí que realmente concuerda con la palabra profanar, porque hay una corrupción completa precisamente en la tierra después de esto. Vamos a seguir mirando, porque es muy importante que cuando uno estudia algo desde un punto tan crítico como este, de controversias y opiniones, tenemos que seguir trayendo evidencia tras evidencia y evidencia. La observancia angélica antes de Cristo, esa observancia la vemos precisamente en la literatura rabínica tradicional. ¿Qué quiere decir eso para ti y para usted y para mí? Lo que quiere decir es que estos eruditos entendían 100% que el evento del capítulo 6 no fue que los hijos de Set se fueron ¿con quién? Con las hijas de Caín. Eso no fue lo que pasó ahí. ¿Amén? Eso no fue lo que pasó ahí. Número 2, el libro de Enoc, el segundo libro, y ahorita prontamente vamos a entrar un poco sobre este libro y qué significa eso. El libro de Enoc, segundo libro, y qué interesante que Judas no Iscariote, ¿sabe? Judas el apóstol hace mención de él, y vamos ahorita a entrar en eso. Número 3, el testimonio de los 12 patriarcas, amén, Josephus Flavius, y obviamente la Septuaginta, lo que habíamos hablado anteriormente en relación a quiénes eran, cuál era su método. Estamos viendo ahí que antes de Cristo, o sea, las escuelas rabínicas, los teólogos, los eruditos, tenían un gran entendimiento sobre lo que este capítulo en realidad significaba. Gloria sea al Señor. Más adelante vamos a hacer sus preguntas. Más adelante te las puedo hacer. La observancia angélica de los padres de la iglesia apostólica. Ya vimos lo de antes de Cristo. Ahora vamos a ver lo de la iglesia apostólica. ¿Okay? Filos de Alejandría, Justino Mafir, Antenagoras, Tertuliano, Lactantius, Ambrose, Julián, para mencionar algo. Y de esto usted puede hacer un estudio, puede buscar información histórica de cada uno de ellos, sus escritos y lo que ellos hacían. Amén. Así que esa es la observancia angélica de los padres de la iglesia apostólica, lo que ellos entendían y creían. Pero ya como habíamos hablado, la creencia convencional ya estaba tomando auge, específicamente por San Agustín, que fue precisamente el que puso el último clavo en el cajón, que le dio la última fuerza a la creencia convencional. Posición moderna angelical con respecto al capítulo 6 de Génesis.
moderna. Son estos maestros de hoy en día, como G.H. Pember, Mr. Deeman, C.H. McIntosh, F, y los nombres que están viendo ahí. Esos nombres, esos son los de la creencia de la línea moderna de hoy en día, que respalda precisamente esta teoría de la cual no se quiere hablar en la iglesia. Hermano, mire, cuando usted ve que hay un tema en una iglesia que no se toca ni se habla, es porque o dos cosas están pasando. Uno, se sabe del tema, se sabe de la realidad y nadie quiere hablarlo porque tienen miedo. O dos, hay tanta ignorancia que a nadie le importa tocar el punto. Y de aquí yo les puedo hablar de ciertas cosas que están pasando en la misma iglesia. Y no lo voy a decir por razones a lo que estamos haciendo ahora, pero después yo se las digo. Pero es una realidad. ¿Por qué está pasando? Porque las hemos acogido, las hemos acomodado como tal. Y no queremos, amén, meternos en muchos problemas con eso. Vamos a la descomposición, interpretación setita de esta manera. Vamos a descomponer precisamente la creencia tradicional y vamos a acomodarla como debe de estar. Primeramente, el texto mismo nos está dando una declaración, amén, de lo que dice. Alguien que me lea ese texto pues, para que lo leamos en alta voz. Capítulo 6, que habla de precisamente los hijos de Dios. Capítulo 6, verso 1. No, donde dice sí, pero donde dice los hijos de Dios, amén, escogieron mujeres. Amén. ¿Y qué pasa? Ellos nacieron gigantes. ¿Eh? 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a las hijas, a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien, estamos viendo que habían gigantes, tomaron mujeres y vemos que le nacieron estos hijos peculiares de renombre. Estamos viendo que aquí no había, ahí claramente está diciendo que no había un evento que no era natural. O sea, el mismo texto lo está declarando. El Nuevo Testamento, ya mismo vamos a entrar al Nuevo Testamento en la carta escrita por Judas. Y lo que habíamos hablado ya precisamente en el estudio número 4, que es el que yo estoy diciendo, que está en YouTube, amén, y lo sigo repitiendo, el Negrón 100, en el estudio número 4, ahí hablamos sobre la carta escrita, la de Pedro, y todos esos puntos los tocamos bien claro ahí. Número 3, supuesta creencia, conexión entre los cananitas y Adán, no existe. No existe porque ya comprobamos, amén, que los gigantes son los Nefilim. ¿Y Nefilim qué significa? Caídos. Amén. Inclusive ya estudiamos de que estos hijos de renombre, ¿quiénes son? Los nacidos en la tierra. Todo eso ya lo hablamos. Procreación no natural. No natural. El mundo antiguo estaba infectado completamente con esta situación. Supuesta descendencia de Set, ya lo podemos seguir viendo ahí. Usted puede ver que la descendencia de Set, como ya descubrimos, profanaron el nombre de Dios, y esto fue lo que causó la multiplicación de la maldad sobre la tierra, lo que llevó precisamente a esta situación y la destrucción del mundo. Amén. Y estos son los dos citas bíblicas clásicas que se utiliza en la creencia general para contrarrestar lo que estamos hablando, y es simplemente lo que dice aquí en Mateo capítulo 22, gloria a Jesús, versículo 30, y Marcos 12:25. Alguien que lo busque, por favor. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ok, Marcos 12:25.
porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Estos versículos no tienen dos piernas para poderse poner de pies y contrarrestar precisamente la creencia de ángeles con mujeres, porque no tiene nada. La evidencia es hueca. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque usted tiene que leer el contexto, y el contexto viene de un argumento de tentación en contra de Jesús en relación a una mujer que ellos dicen que se le había muerto, ya usted sabe, un montón de maridos allí, y ellos dicen, y cuando estemos en el cielo, ¿quién la va a reclamar? Por los asuntos de la ley, la descendencia, etcétera, etcétera. Eso era lo que ellos estaban argumentando. Ellos no estaban hablando otra cosa, era tentando a Jesús simplemente. Y Jesús le da esta respuesta para precisamente cerrarle la boca y darle a entender que hay un milagro, algo más allá, más grande. Ahora, el punto está, como ya habíamos hablado, la Biblia nos comprueba ya de que estos ángeles dejaron su habitación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Yo no quiero ir atrás porque nos coge tiempo, pero todo eso en el estudio 4 lo tocamos bien claro. Ellos dejaron su habitación, dejaron su morada, y por esto fueron, ¿qué? Dice la Biblia que fueron encarcelados. O sea, ellos hicieron, para los efectos, hermanos, hubieron dos caídas. Hubo la primera caída, que es la que habla el libro amén, de Ezequiel, Isaías, bien claro lo dice, una tercera parte de los ángeles cae del cielo. Pero hay una rebelión, dentro de esa caída hay una rebelión de un sinnúmero de ángeles que entonces se propusieron a violar precisamente unas leyes que Dios había puesto y son encarcelados como tal. Si cualquiera utiliza Mateo 22:30 o Marcos 12:25 para poder sostener la teoría convencional, no tiene ninguna base. O sea, estamos hablando de dos evidencias que si las cogemos juntas, miren, ¿qué pasa? Las partimos fácil porque no tienen, ¿qué? No tienen sostenimiento, no se aguantan, no tienen base, son huecas. No sé si este pasaje entre ahí a lo que Dios trataba de estorbarle en la antigüedad. Dice Deuteronomio capítulo 22 y versículo 9: no sembrarás tu viña con semilla diversa, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y vino. No sé si él trataba de explicar una corrupción que había al principio, o si puede aplicar a esto o no, en verdad no. En cierta forma aplica, porque ya ahorita vamos a hablar algo relacionado a eso. Y creo que obviamente las leyes del cultivo y las leyes de estos animales habla del yugo por igual. Pero cuando hay un yugo desigual o cuando hay una mezcla, hay una corrupción, lo que no produce. Hay un principio detrás de todo esto. Amén. Y vamos a mantener eso en mente porque es bueno ese versículo, porque aplica ciertas cosas que son importantes de aplicar. Amén. Vamos a hablar en esta noche del libro de Enoc. El libro de Enoc. Había mencionado en el estudio número 4, hice referencia a este libro. Este libro es un libro muy bueno, muy excelente, precisamente por lo que habíamos hablado en el estudio número 4. Amén. Yo no voy a entrar en eso porque ese no es el estudio de hoy. Pero manteniendo en mente que el libro de Enoc no es canónico, eso es lo primero que tenemos que establecer en esta noche, que el libro de Enoc no es canónico. Y cuando hablamos que no es canónico es porque la Septuaginta, cuando hicieron las traducciones y cuando
las diversas escuelas teológicas fueron estudiando los libros, las cartas y demás, todas debían de llevar precisamente, esto es como decir, como un hilo. Un hilo tiene que conectar con otro hilo y otro hilo, y todas tienen que ir en una conexión. Y hubieron libros que no quedaron dentro del proceso de canonización porque les faltaba veracidad, otros les faltaba, amén, elementos espirituales que tuvieran relación precisamente con unas cosas y otras. No obstante, no porque no sean canónicos, son descartados por elementos históricos. No se puede descartar porque hay elementos históricos, inclusive hay situaciones en los libros, los mismos libros apócrifos, que dan veracidad precisamente a los eventos que ocurrieron dentro de la misma Biblia, de la palabra del Señor. Amén. Como lo es el libro de los Macabeos. Exactamente, o sea, los libros de los Macabeos es un libro muy importante en la historia porque habla precisamente de los eventos que ocurrieron en los 400 años de silencio. Y el libro de Estel fue un libro escrito dentro de ese periodo. No se menciona a Dios. Mas sin embargo, los Macabeos quedó fuera porque más bien no se habla, es un compendio, esa es la palabra que estaba buscando. Es un compendio de elementos históricos y de hechos de que a la verdad pues no vienen al caso mencionarlo ni traerlo, pero que tienen algo muy importante, y fue el hecho de que ellos fueron responsables de echar fuera a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, que era, dice la historia, los historiadores lo tienen como ¿quién? Como el anticristo del Antiguo Testamento. Este tomó una celda, la llevó al templo, la sacrificó, roció su sangre allí, y hubo un sacrilegio que despertó una revolución grandísima hasta que lograron echar fuera a este endemoniado. Amén. Y todo eso, gloria a Jesús, es importante específicamente cuando se estudia la historia de Daniel y Apocalipsis y demás. Así que no es canónico por esas razones, pero sí tiene varias informaciones importantes que no las podemos destacar. Ahora, más sin embargo, aunque no aparece Enoc en la Biblia, es mencionado en Judas, versículo 14. Alguien que lo lea, por favor. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. O sea, Judas está haciendo directa referencia a Enoc. ¿De dónde él está sacando eso? Porque Judas está hablando en la era apostólica, ¿sabe? Gloria sea el Señor. Y si alguien me ayuda con la referencia, yo la puedo buscar ahí, pero si alguien me ayuda en el año que eso fue escrito, ¿a dónde fue escrito la carta de Judas? O sea, en algunas Biblias de estudio ustedes pueden ver ahí el comienzo, el año, y me gustaría que se dijera, porque es para que usted vea el puente. 68 al 75 después de Cristo. O sea, del año 68 a qué? Al 75. 75 después de Cristo es que están estos escritos saliendo. Eso significa que el libro de Enoc era conocido primeramente, estaba en las bibliotecas, y no solamente eso, confirma lo que yo les dije en el estudio número 4, o sea, no que confirma, le da otra confirmación de que ya para el siglo V antes de Cristo, los escritos de este libro estaban en manos de ¿quién? De las escuelas hebreas y otras identidades como tal. Gloria a Jesús. Ya lo leímos, lo que dice ahí. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, séptimo de Adán, hermano, mire eso. Mire lo grande que es la palabra de Dios, que puede
los escritos sobrevivir tantos siglos y tantos años. O sea, cuando Dios está en el asunto, y ahorita le voy a traer un comprobante bien fuerte de esto. Gloria a Jesús. Ya usted lo está viendo, pero yo oyendo parte por parte aquí. Qué bueno es el Señor. El libro de Job, que es un libro que para los efectos está más antiguos en la Biblia. Acuérdense que la Biblia no está escrita cronológicamente, o sea, los libros no están acomodados en el sistema cronológico como tal. Pero cuando vemos, amén, y hacemos los estudios correspondientes, entendemos que el libro de Job, perdón, de Jesús, es uno de los más antiguos. Tiene las referencias más antiguas como tal. Amén, gloria sea el Señor. Dice, diciendo, he aquí, repito, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Amén. ¿Y qué pasó con Enoch? Dice la Biblia. ¿Qué pasó con Enoch? Obviamente él vio algo antes de que el Señor hiciera que con él. Que lo llevara. Porque si usted quiere una evidencia del rapto de la iglesia, la primera persona raptada de la iglesia antes de que viniera el juicio aquí abajo fue este hombre. Fue este hombre. Eso es tipo de la iglesia, eso es evidencia, querida iglesia, querido hermano, amigo, de que Dios nos va a sacar de aquí. Que no vamos a pasar por esta gran tragedia porque Cristo dio su vida y es necesario que el mundo esté viviendo como está. Gloria al Señor. Amén. En el segundo encasillado pueden ver ahí que el libro comienza con estas palabras. El libro de Enoch comienza con estas palabras: escuché todo lo que me dijeron y entendí lo que vi, no para esta generación, pero para una por venir, una lejana. Y yo cuando leía y estudiaba y veía estas cosas, hermano, a mí se me, como dicen por ahí, si lo quiere decir bien, si lo quieren oír bien fino, a mí se me paraban los cabellos o los vellos del cuerpo se me paraban. Eso es lo clásico. Por allá arriba en los montes de Río Grande, allá se decía, se me pararon los pelos. Así que se dice. ¿Ah? Se me puso la piel de gallina. Entonces, mirando todas estas cosas, hermano, yo me estremecí porque yo decía, wow, qué terribles son las cosas de Dios y cómo Dios no se equivoca, hermano. Pedazos completos de este libro fueron descubiertos en el famoso hallazgo de los papiros del Mar Muerto a la mitad del siglo XX. ¿Sabían ustedes? Y si no saben de esto, hermano, yo le insto a que hagan un estudio. Uno de los eventos más grandes en la historia humana y descubierto en el siglo XX no fue tanto que fuimos a la luna, fue el descubrimiento, en inglés se llama the Dead Sea Scroll Discovery. Porque hasta esos entonces la veracidad de la palabra de Dios estaba en gran signo de interrogación. Mucha gente decía, eso es mentira, eso es un cuento de hadas, eso no es cierto, la Biblia para aquí y para allá. Pero cuando se descubrieron, gloria a Jesús, los hallazgos de estos papiros que estaban enrollados, muchos de ellos habían sido envueltos y puestos en distintos vasijas y demás. Cuando esto se descubrió, hermano, hubo una gran revolución, porque por primera vez en la historia humana, mire, y esto es lo que pasa, el mundo, verdaderamente la Biblia se cumple aquí, hermano, que el mundo no quiere. Mire, si el mundo sabe, y esto yo lo creo, que ya las evidencias del arca de Noé, eso está ahí, eso no es ningún secreto, pero los gobiernos están impidiendo el estudio de esto. ¿Usted sabe por qué? Porque esto va a traer una revolución y va a dejar precisamente mentira, lo que ya sabemos que es falso y mentiroso, pero que va a dejar como evidencia para la humanidad la falsedad de estas doctrinas que andan por ahí hablando disparates. Pero no quieren darle paso a esto porque gloria sea el Señor, la gente tiene miedo. Hermano Joey. Y
even to this day, hasta este punto, estoy mencionando eso, aunque la Biblia está completo, pero aún en Israel todavía están estudiando unos otros capítulos del libro de Isaías y aún exclusivamente el Evangelio de Marcos dicen que está incompleto porque también encontraron como 2 o 3 capítulos más, pero como ya la Biblia está, no quieren más añadir, pero todavía están estudiando. Y le voy a dar prueba de lo que dice el hermano Joey. And that's a great point. Porque la Biblia en cierto dice, y si se fuesen a escribir todas las cosas, ¿ah? En Juan dice, si se fuese a escribir, no caberían los libros. Hermano, eso es prueba de que todavía hay más pruebas. O sea, las excavaciones que continúan. Hermano, usted sabía, hermano, que hay una batalla, hay una guerra grandísima entre los árabes y los judíos para que no se escabe debajo de la mezquita de Omán. Eso no se oye, al menos si usted está buscando. ¿Usted sabe por qué? Porque se cree que allí abajo hay un número grandísimo de artefactos antiguos que prueban a ciencia cierta de que la Biblia es veraz. La Biblia es veraz. La evidencia está. Lo que pasa es que el mundo anda en una pseudo incredulidad, especialmente con los científicos y toda esta gente por ahí que andan en estos revoluces por desmentir la palabra del Señor. Mas, sin embargo, hay un individuo por ahí todo torcido en una silla de ruedas, amén, diciéndole que en el espacio, el mundo, qué sé yo. Mire, hermano, el mundo está tan virado que... Así que pedazos completos de este libro fueron descubiertos en el famoso hallazgo de los papiros, como estamos haciendo a mitad del siglo. Enoc dijo que era para futuras generaciones. Alguien que busque Mateo 24:34. Dice, Enoc dijo que era para futuras generaciones. Y qué interesante que los papiros del Mar Muerto salen precisamente, para mí es una de las señales antes del fin, es una señal clara de ese tiempo. Mateo 24:34, ¿quién lo tiene? Es cierto, digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto digo, gloria sea al Señor. O sea, hay cosas que tienen que suceder, tienen que ocurrir, y Dios las está permitiendo para que ocurran. Gloria sea al Señor. Vamos a la próxima. También yo me estoy dando cuenta que aún los mismos impíos conocen más material que nosotros los cristianos, cosas que están revelando en los últimos tiempos. Alguien dijo, un filósofo dijo que la mucha ciencia, mira cómo ha cambiado esto, que la mucha ciencia acerca a Dios y la poca ciencia te aleja de Dios. Pero ahora yo estoy entendiendo el porqué, porque se están encontrando cosas que la misma ciencia negaba en un tiempo atrás, pero ahora no lo pueden negar porque hay una evidencia que han encontrado. Un ejemplo de eso que usted está hablando es precisamente lo del DNA. ¿Cuánta gente no han metido preso porque que si violó una mujer y una cosa, y en esos años no había DNA, no había prueba? Y ahora está saliendo a la luz un montón de gente que lo han tenido que dejar absuelto porque el DNA comprueba que esa persona no fue el que hizo esa fechoría o ese crimen. O sea, la ciencia, como estamos diciendo, hermanos, el libro de Daniel habla bien claro que este sería una de esas señales, la multiplicación. Ahora, pero hay otra cosa que hay que entender, y es que el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo que debajo del sol. Lo que se está descubriendo es para esta generación, pero no necesariamente porque es nuevo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ok, están viendo ahí la hoja que está ahí de presentación. Dice, este libro tiene varias revelaciones interesantes. Y acuérdense, estamos utilizando como premisa
el hecho de que no es un libro canónico, entienda bien lo que estoy diciendo, pero hay ciertas cosas de interés que debemos de mirarlas y ponernos a pensar en ellas. El libro tiene varias revelaciones interesantes en cuanto a estos seres angelicales caídos, el número de ellos y dónde cayeron con sus nombres. Yo no lo escribí aquí, pero según el libro de Enoch, dice que cayeron 280 y algo ángeles, por ahí. Casi 300 ángeles cayeron. O sea que hicieron lo que hicieron. Pero aquí mencionamos, el libro menciona ciertos nombres, por ejemplo, Azazel, este ángel, amén, dice que les enseñó, esto es lo que dice el libro, dice, les enseñó a hacer espadas, cuchillos, escudos y armaduras, nos hizo conocer los metales de la tierra para él. Azazel también les dio a conocer el arte de hacer todo tipo de joyerías, como también trabajar con antimonía, que es colorearse las cejas y adornarse con piedras preciosas y el pintarse de colores. Qué interesante eso. Qué interesante que en este libro, descubierto en el siglo XX, allá, amén, en el Mar Muerto por allá, y reconocido por estos teólogos, y en el V siglo, con los grandes debates, este ángel está diciendo estas cosas. Amén. Esto levantó un movimiento grave de rebelión. Esto es lo que dice Enoch en su libro. Dice, esto levantó un movimiento grave de rebelión y gran desobediencia. Se descarriaron, cometieron inmoralidad, se hicieron corruptos en toda forma. Y las culturas antiguas, como los egipcios, las culturas antiguas como los babilónicos, si usted va a la historia y puede ver, aún en las esculturas de las paredes, usted ve este uso dentro de sus religiones y sus cosas. Se habla de otros ángeles como Semyasa, les enseñó maldiciones, magia. Amén. Ámaros, remover maldiciones. Baraquiel, arte de astrología. Cocabel, patrones astrales. Ezequiel, patrones en nubes. Araquiel, diseños terrenales. Shamsiel, señales del sol. Sariel, movimientos lunares. De acuerdo con estos papiros antiguos de Enoch, estos introdujeron el arte de guerra, joyería y pintura, drogas o éxtasis, vampirismo, magia y astrología. O sea, esto es de acuerdo a esa declaración de este libro. Y a mí yo empecé a arrancar la cabeza cuando me tropecé con esto de Araquiel, diseños terrenales. A ver, alguien si le suena algo. Diseños terrenales. ¿Qué es eso? Diseños terrenales. ¿Ah? No. Tiene que ver con finca. Diseños terrenales. Y eso no es solamente, dígame en español, crops. Agricultura. En los desiertos, en las montañas. ¿Sabían ustedes que en Japón no fue hasta que comenzaron a utilizarse los aviones? Oiga bien, no fue hasta que se comenzaron a utilizar avionetas o personas que se montaron inclusive en globos. No se dieron de cuenta que hay un sitio, una laguna, donde aparece un boquete de una llave gigantesca. ¿Sabes las llaves esas antiguas de las puertas? Esa bien larga. Pues aparece a keyhole. It's known as the keyhole in Japan. ¿Quién hizo eso? ¿Quién se lo inventó? No había aviones, no había alguien allá. Mira, pon la línea así que te está yendo por el lado. Preguntas, esas son preguntas que uno se hace.
Como el caso de Inglaterra, Stonehenge. ¿De dónde? ¿Cómo esa gente sacaron esos peñones? Porque esas piedras esos peñones, si usted estudia esto, esos peñones no estaban ahí. Esos los arrastraron de distancias largas. Los trajeron ahí, los levantaron. Las mismas, amén, pirámides. Los egipcios, ¿cómo los egipcios sacaron una matemática tan precisa que las estrellas, el movimiento astral, todo coincide matemáticamente con eso? O sea, si usted coge ese monto, no se sobe mucho la cabeza, hermano. No es evidencia. Gloria a Jesús. Esas son cosas. ¿Cómo que no son cosas? Eso está ahí. Usted sabe que yo le voy a decir algo más. No fue hasta, me imagino yo diría como 15 o 20 años atrás, que yo pude aceptar por vía del estudio de que los dinosaurios sí existieron de verdad. ¿Usted sabe quién me enseñó eso? Nadie, leyendo. Porque yo inclusive, estando en la iglesia, muchas veces yo escuché, no, eso no es cierto porque la tierra tiene 6.000 años de creada y que si aquí, que si allá, eso no puede ser. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar los huesos que están ahí en donde hay en los museos? En los museos. O sea, cuando usted, le doy la parte, cuando usted tiene una evidencia en la mano, usted no puede andar diciendo eso es mentira si usted la tiene en la mano. Para mí. No sé si es sueño, pero no puede ser sueño. Yo no sé en qué parte de hoy, porque hay una parte, una letrechita, pero como yo no veo bien, no la marqué nunca, pero habla también de unos, casualmente de unos dinosaurios, ¿cómo era? Describía. Hay una parte en Job. Bueno, la Biblia en Job habla del Leviatán. Habla del Leviatán, que es un tipo de dinosaurio. Hay un magazine que el pastor lo lee, no sé si todavía dice Chomper, yo creo que se llama. Y en este libro ellos hablan en inglés lo que se llama caveman. Y el hombre dice que en el libro de Job mencionan estos hombres, pero utilizan la palabra los hombres de montaña, men who dwell in mountains. Y yo en un tiempo, sinceramente, con tantos años de estudiar la palabra de Dios como maestro, siempre me quedó esa duda que los dinosaurios existían, pero cuando yo comencé a estudiar y enseñar la palabra, especialmente sobre el capítulo 1 de Génesis, caí en cuenta que cuando la Biblia dice que hubo un vacío y hubo a void of destruction, quedé en cuenta que a través de todo ese estudio que había algo que sucedió. Si Dios creó, pero tenía que recrear, porque durante ese tiempo fue esa caída de Lucifer cuando cayó. My question is to you, mi pregunta para usted es, entonces, la Biblia registra cuántos años tiene la tierra. Si estamos de acuerdo a la palabra de Dios, ahora, ¿dónde viene esta fecha que estos científicos dicen que the fossils, I don't know how to say that word in Spanish, pero ¿lo que es? Eso, los fossils que consiguieron, y cuando ellos van calculando dicen que estos pasos tenían más de unos millones y billions of years here on earth. Now how do you calculate that? How could you, through the word of God, and not even through the word of God, but how could you extrapolate that or come to the conclusion? Buen punto, le voy a dar la parte del hermano. Lo que pasa es que los científicos utilizan algo que se llama carbon date measurements. Carbon date measurements. Y yo he leído todas estas cosas y está bueno este punto porque es una forma científica de ellos medir el tiempo. O sea, ellos pueden inclusive medir cuándo fue que una hoja cayó al suelo y el momento que se secó, si es que pueden descubrirlo de esa manera.
Amén. Ahora, el problema es que ese carbon data that they're using, que ellos utilizan, tiene algunas lagunas, tiene algunos problemas para ellos realmente decir, tiene tanto. Ahora, la realidad es que el margen de error, aún con un margen de error grande, como quiera que sea, los fósiles están dando la data, o sea, la información que va más allá de los 6.000 años. Ahora, algo que la iglesia tiene que entender, o nosotros en este estudio, ya hemos leído la parte de la mano, algo que tenemos que entender es que siempre asociamos, y es lo que el hermano Joey está hablando, siempre asociamos el término de 6.000 años por la creación del hombre. Entonces, todo entra en ese fono, como que queremos meter todo en el fono, perdón, y decir, el hombre lleva 6.000 años, pues todo lleva 6.000 años. La Tierra, como dice el hermano Joey, el planeta Tierra no se sabe cuántos millones de años lleva. ¿Por qué? Hermano Joey. Eso mismo era lo que iba a hablar, que es algo fácil de entender eso, porque en el capítulo 1 de Génesis, verso 1, habla que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios todo lo que crea lo crea en un orden, pero el versículo 2 vemos un desorden. No se sabe si pasaron millones de años, y esa misma pregunta yo me la he hecho, ¿cómo esta gente sabe de millones? Pues yo llego a la conclusión de que, ok, quizás tengamos 6.000 años sobre la tierra, pero antes de nosotros habían unos animales que existían, según lo que la ciencia ha estudiado. Por eso, yendo por parte, primero reconocemos que el planeta Tierra lleva no se sabe cuánto tiempo. Yo sé que se va lejos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en el libro de Ezequiel. Dice la Biblia que allí era el gran querubín donde se paseaba. En el jardín del Edén, inclusive el Edén existía antes de ese. Antes. Piedras de fuego, las cuales no estaban cuando Adán estaba allí. Correctamente, o sea, por eso es que el planeta Tierra lleva muchísimo, mucho más, millones. And I tell you, the scientists say that there was a big bang. Yeah, oh yeah, there was a big bang. Bang, porque Dios lo creó. En principio Dios creó los cielos y la tierra, punto y se acabó. Aleluya. Eso, el bang, si lo quieren dar ellos de otra forma, que lo den, pero fue Dios, punto y se acabó. Así que por vía de ese entendimiento en el libro de Ezequiel podemos ver claramente que el planeta Tierra llevaba muchos años. Ahora, está el otro factor, es lo que nosotros estudiamos precisamente en el Instituto Bíblico, donde están las dos teorías. Está la teoría de la creación en 6 días o la creación de 6 días en términos de miles de años. Los hermanos que estudiaron se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, yo particularmente y personalmente soy uno de los que siempre he creído dentro de este estudio que la Tierra tuvo un proceso de creación no en días de 24 horas. Yo creo definitivamente que fue en intervalos de espacios de tiempo bastante grandes. ¿Por qué? Porque creo definitivamente que Dios le dio tiempo a la fauna y le dio tiempo a la tierra producir, crecer, dar su semilla y todo ese proceso. Creo definitivamente que Dios creó en un instante los animales, pero esos animales se fueron desarrollando y multiplicando y eso tomó tiempo. ¿Ves? O sea, hay una cosa, cuando ya Dios crea al hombre, lo lleva precisamente a algo ya estructurado, preparado y en orden. Ya el hombre entra simplemente a administrar lo que Dios le había dicho. Por eso dice que Dios descansó al 7º día. Un día para el Señor son 1000 años y 1000 años son como un día para el Señor. El factor creativo de tiempo del Señor a nada le interesa ni le afecta porque Dios controla todas las cosas. Y yo creo
vuelvo y digo, basado en esta lógica, estoy hablando claro porque para que usted entienda que yo no estoy diciendo la Biblia lo dice, estoy diciendo en esta proceso de lógica. Mire, hermano, Dios a usted le ha dado un cerebro, ¿cierto? ¿Quién anda aquí sin cerebro? Si anda sin cerebro, vamos a amarrarlo rápido. Pero Dios le dio un cerebro. Tras que un cerebro, Dios le dio 5 sentidos. Y en esos 5 sentidos usted tiene la facultad de análisis y pensamiento. Y se puede dar de cuenta que cuando usted analiza y procesa el orden o cómo Dios llevó las cosas a cómo suceden hoy, Dios le dio tiempo a su creación a desarrollarse tal y como Él, ¿qué? Gloria sea al Señor, la diseñó. Inclusive, la Biblia habla de los mismos animales que dice, los creó según su género. O sea, Dios hasta las leyes de cómo expandirse, y ustedes se van a sorprender ahorita algo relacionado a esta información. Gloria a Dios. Así que, the carbon data, yes, it exists. It does exist. The problem is there's a lot of empty holes in it. Even if they're making mistakes, the point is, it goes into many years. Es como los árboles. ¿Cómo la gente sabe que un árbol duró 200 años? ¿Cómo? Bueno, por los aros. Y saben, y los científicos saben que la expansión o la distancia entre un aro y el otro, dicen, bueno, esta temporada cayó mucha lluvia, esta temporada hubo sequía, inclusive cuando hay una interrupción en el aro del corazón del árbol, inclusive ellos investigan a ver si fue que hubo, como en el caso de New Jersey, yo no sé si ustedes se enteraron, en New Jersey, en el sur de New Jersey vinieron like a black beetle, o sea, como una pestilencia de unos animalitos que arrasaron, aquello allí se parecía como que cayó fuego del cielo y exterminó todo aquello allí, pero tuvieron que meterse, fumigar y tuvieron que hacer un montón de cosas, pues se metieron unos animalitos que mataron miles y miles de acres de terrenos de árboles. O sea, inclusive el árbol puede determinar que hubo una situación en esa época. Así que estamos viendo esto aquí. Miren para allá, ustedes me llevan lejos y después hay que regresar. Gloria al Señor, está bueno eso. En conclusión a este punto, ¿alguien levanta la mano? ¿No quiere ganar si quede? Usted mencionó el nombre del ángel que le enseñó a hacer instrumentos y cosas así, ¿verdad? El anterior, ¿cómo se llamaba? Ok, ¿podríamos también aplicarle este versículo y darle de que de este ángel en el capítulo 4 de Génesis, versículo 22 dice que Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue a Naama. Si él no tenía ningún conocimiento de alguien, lo pudo aprender él para trabajar con estos materiales. Así es, porque ¿de quién? Bueno, Dios específicamente le dio los diseños específicos a Moisés para la construcción del tabernáculo, inclusive ahí aparecen los nombres de quienes fueron dotados con esa sabiduría para hacer ese trabajo, y esa sabiduría vino del cielo para la voluntad del Señor. Ahora, porque Tubal-Caín tuviera este conocimiento, quiere decir que era un hombre de Dios, la Biblia no lo dice, pero específicamente ese tipo de arte vino a contribuir para un mal a la sociedad. ¿Está entendiendo? Porque ya vemos más adelante. ¿Okay? Yo quiero ser claro, yo no estoy diciendo que estos ángeles específicamente, como dice aquí en estaban en esta manifestación, pero es extremadamente interesante ver que un libro tan antiguo como Enoc, un libro que es reconocido, eso es lo que yo quiero dejar bien claro aquí en piedra, que es reconocido por autoridades hebreas, reconocidas en escuelas hebreas. Es extremadamente interesante que toda esta información aparezca allí, y que no solamente aparezca, sino que le da más color, le da más auge, le da más forma a lo que ocurrió en el capítulo 6 de Génesis.
y que le da más evidencia al hecho de que Dios no destruyó la tierra solamente por Nacariles del oriente, ¿sabe? Dios destruyó la tierra con agua porque había una manifestación que ya se había cruzado de lo normal. Amén, a lo normal. Y acuérdense siempre de Génesis 3:15. Satanás tenía un objetivo y era detener el advenimiento del Mesías. Amén. En conclusión a este punto, otro ángel que se llama, aparece ahí en este libro, dice Casdeya, fue el número 5. Número 5. Oiga bien esto. Este es el que enseñó el Yaladín a Am, todos los siniestros azotes impuros Raochim. Estos son unas determinaciones ahí del hebreo. Entidades demoníacas. Él les enseñó a cortar embriones en el vientre para que murieran. El aborto no es nada nuevo. Es una práctica extremadamente antigua. El libro de Enoc muestra que estos seres experimentaron con la naturaleza. Ellos comenzaron a pecar contra aves, bestias, reptiles, pescados, devorando los cuerpos de unos y otros, bebiendo la sangre de ellos. Qué interesante que dice esto aquí, y qué interesante que la Biblia condena el beber la sangre. La Biblia lo condena. De ellos fue cuando la tierra puso acusación contra de ellos los que no tienen ley. Está hablando de esos ángeles caídos. Otro libro llamado Yashel, Antiguos Escritos Hebreos, habla de este fenómeno. Los hijos de hombre comenzaron a enseñar la mezcla de raza unos y los otros para provocar a Dios. Y me voy a detener aquí unos par de minutos. La Biblia dice en el libro de Génesis claramente que Dios hizo cada animal según su género. No, ningún animal, inclusive el ser humano, no puede evolucionar fuera del género. Fuera del género. ¿Qué pasa con un mulo y una yegua? ¿Puede generar? ¿O no? Puede hacer, pero no se reproduce. Ah, eso es lo que yo quiero ver. ¿Ves lo que estoy diciendo? Pero no pasa, no cruza. No cruza. Ahora, hay una ley que Dios estipuló. ¿Quién es el que está jugando con esas leyes ahora mismo? El hombre. El hombre ya, no es que va a descubrir, el hombre ya descubrió cómo cruzar la línea que Dios estableció como orden natural. Ya el hombre la cruzó, porque ya el hombre tiene específica entendimiento del DNA. El hombre puede sacar la estructura, poner otras estructuras, y de ahí ratones le nacen orejas, amén, y ahí, gloria sea el Señor, animales híbridos, inclusive animales no existentes dentro del conocimiento del ser humano. Injertos, ¿sabes? 5 frutas de un injerto. Estamos hasta ahí. O sea, estamos viendo, gloria sea el Señor, que el hombre está jugando precisamente con lo que Dios ya, amén, puso. Ya yo les hablé a ustedes, hermanos, sobre el asunto del super soldado, el asunto de lo que están haciendo con los embrios, amén, y cuántas otras cosas más que después les voy a traer con un poquito de más detalles para que usted vea que ya esto no es nada nuevo, esto es una realidad. Gloria a Jesús. La tecnología antigua estaba en función, y es evidente que la Escritura nos dice claramente en el Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que cuando Jesús dijo, así como en los días de Noé
será en los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Jesús estaba diciendo que lo que se estaba moviendo en aquel tiempo iba a volver a hacerse en él. Mi entender, iglesia, es que lo que se estaba moviendo allí, si Dios no lo hubiera puesto un padre, nosotros ninguno hubiéramos existido. Porque lo que se estaba moviendo allí era la mezcla de ángeles caídos con seres humanos. Y esta gente que estaban haciendo estas cosas estaban moviendo otras agendas para cosas terribles en contra de la presencia de Dios. Y tuvo que venir el juicio de Dios. El libro de Enoc sirve simplemente como un punto de referencia para entender, para arrojar más luz a lo que hemos venido estudiando y hablando con relación a todo eso. Gloria al Señor. Bien interesante, ¿verdad? Amén. Ajá, que nosotros a veces hablamos de los instrumentos y quién enseñó a quién, pero Lucifer cuando se creó, se le dio instrumento. Inclusive la Biblia habla de los ángeles y el toque de las trompetas. ¿Quién hizo esas trompetas? Que todas esas cosas, lo que pasa es que como las leemos a veces un poco superficialmente, no entendemos que ya hay unos conocimientos de unos instrumentos y de unas cosas que empezaron antes de la creación del mundo. Correcto, y hablando, me voy a meter un poquito más en eso. Si pudiésemos buscar la cita bíblica, quería ver algo relacionado a Lucifer. Hoy se crearon los instrumentos para él. Exacto. Pero yo quiero que ustedes vean algo. ¿Con qué trata la música? ¿Con qué trata la música? Alguien que me diga. Vamos a hablar de un poquito científico. ¿Con qué trata la música? Yo no estoy hablando de películas ni de los jueguitos de Sega. Hay gente que están como, fíjate hermano, que esto es, estamos al vivo y todo color de lo que está pasando en el siglo XXI. Emociones, pero lo que está tocando tus emociones es algo. La música tiene que ver con algo. El oído. ¿Cómo trabaja el oído? ¿Con qué? With sound waves, con ondas de sonido. Ondas de sonido. Satanás sabe algo que muy pocos saben. Solamente lo saben músicos, doctores, que están manipulando este mismo sistema. ¿Sabían ustedes que los Estados Unidos de América tienen equipos especiales que pueden mandar ondas especiales donde usted no oye nada, pero el cerebro las registra y le hace ver cosas en la mente o puede escuchar cosas sin que usted las oiga o lo oiga otra persona? ¿Sabían eso? Those are special sound waves. ¿Por qué usted cree que un perro puede oír lo que el ser humano no puede? Porque los decibales en escala van cambiando, y hay ciertos decibales que hay animales que lo escuchan y seres humanos que no lo escuchan. La música tiene que ver con ondas. Satanás es un profesional enviando ondas específicas que hacen que tu espíritu reaccione a ellas. Inclusive hubo un estudio hace poco en la televisión donde se estaba mencionando de que mientras más joven tú eres, más el oído es afinado y puede oír algo que una persona de 60 o 70 años no puede oír. Y por eso es que nosotros vemos que los mensajes subliminales cruzan a la mente y al corazón del joven a tal modo que suceden cosas, jóvenes que se han suicidado, señoritas que han puesto su virginidad por razón de que hay un mensaje subliminal que no lo escuchamos quizá usted y yo, que somos un poco de más edad, pero lo oye el jovencito que puede captar cualquier sonido inmediatamente. Porque sí, hermano, esto es terrible, hermano. Entre más usted se sumerge, más y más sus ojos se abren. Por eso los sonidos, la música, ciertas cosas que se oyen, hermano, todos están preprogramados para hacer al ser humano reaccionar.
hacer el ser humano actuar a voluntad de otro. Eso, The Heart, el programa The Heart, que eso es allá en Alaska, hay unos, qué sé yo, cuántos acres de terreno que tienen, mandan unas ondas electromagnéticas allá al cielo y pueden recrear tsunamis, huracanes, pueden mover el tiempo y manipularlo. Eso lo sabe, amén, mucha gente. Ha habido mucha protesta de esto, inclusive tiene la capacidad de mandar ondas que el cerebro puede captar. O sea, ¿con qué el gobierno está jugando? Eso no se lo inventó el ser humano. Satanás sabe más que eso. Así que la música es algo terrible, porque esta mañana yo estaba escuchando música íbara de Puerto Rico y la mente se me iba a Puerto Rico cuando yo me criaba, cuando yo iba con mi papá a vender a la plaza del mercado de Río Piedra, pana, de todo lo que se pudiera encontrar. Pero fíjese, el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, de cambusto, de esmeralda, de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando crearon al enemigo de las almas, él sabe lo que había en la música y él sabe lo que es la música. Gente que no conocen la salsa y son americanos porque ellos mueven el pie. Y nosotros cuando vimos el chino también a veces el pie también se mueve. Porque es algo que, la música es algo que le entra a la persona. Mira, hoy Michael Jackson, yo vi un reportaje nuevo, que él murió. ¿Sabe lo que él dijo en este reportaje? Que él cuando se ponía la mano en la parte de abajo, él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y que cuando veía los videos de él decía que era algo que lo posesionaba. Hay muchos estudios, mucho de esto. Eso va a entrar dentro de la etapa que voy a traer de los mensajes subliminales, porque la programación específica subliminal tiene que ver con el lavamiento del cerebro y tiene que ver precisamente con qué tipo de onda están entrando al cerebro. ¿Cómo en el hospital saben que su cerebro está trabajando? ¿Cómo? ¿Sabía que su cerebro, Manadulde, tiene corriente allá adentro? Sí, tiene corriente. Tiene corriente. Quizás no es AC ni DC, pero tiene corriente y es de esa vía que los instrumentos trabajan en el hospital para conocer qué onda es la que está funcionando dentro del cerebro y saben cuando una persona tiene problemas mentales porque hay corriente que no está corriendo para esa zona. Yo y Julio, la juventud primero. Yo trabajaba en el banco, había un compañero y estaba todo el día con el tiro libre y trabajaba. Como se llamaba Johnny, pero yo lo observaba y le dije, déjame probar eso. Y me puse aquello en el oído y sentía la música, ¿ves? Y le dije, no me gustó. Porque a mí me gusta la música, ¿ves? Que se parta. Pero esa música aquí metió aquí adentro. No me gustó. ¿Por qué? Amén. Hablando de la corriente, ¿verdad? Que uno sufre un ataque de corazón y ahí se para el corazón, bueno, más de los lugares y electric shock, porque you need electricity. So, es algo que oí un músico que se llamaba Hezekiah Walker. Hezekiah Walker, él dice que la música fue creada por Dios. Pero él dice, el problema es cómo se... Hay mucho material, hay muchas más cosas que están afectando a la iglesia. Y usted como pueblo de Dios debe, como yo, enfocarnos más y más en las cosas de arriba, del cielo, y analizar, y dejar que el Espíritu Santo, porque si una cosa extraña también la sentimos, también sentimos o sabemos lo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Aquí están viendo algo, bien rapidito, están viendo algo aquí, y este es Lucifer. Eso lo están viendo ahí. Este radar se llama Lucifer. ¿Okay? Está en función, está siendo respaldado por Alemania y específicamente por el Vaticano, ¿okay? Y la Iglesia Católica. La Iglesia prontamente, hermano, prontamente en la historia de la humanidad, la Iglesia Católica va a cambiar
de doctrina y va a abrazar la doctrina extraterrestre. Amén. Ya aquí lo están viendo. Este sistema de satélite o el sistema de radar se llama Lucifer. Esos son los ojos de Lucifer y están enfocándose precisamente en el espacio exterior porque definitivamente creen y han tenido conversaciones con personajes del más allá. Aquí, ¿qué es Lucifer? Bueno, ahí está en inglés. Voy a tratar de decirlo en español. Pero dice The Large Binocular Telescope o LBT. ¿Ok? Eso se encuentra en la montaña Graham en Arizona. Allá en Arizona. Y tiene precisamente un poderoso una herramienta que precisamente puede ver a largas distancias, a grandes y largas distancias. ¿Por qué se llama Lucifer? Porque dice que la letra L es large, la letra U, utility, la C, camera, la I, integral, la F, field, la E es strategic y la R, research. Large binocular telescope near infrared utility with camera and integral field unit for extragalactic research. La pregunta mía es, ¿qué hace el Vaticano metiendo las manos en esto? Si el Vaticano siempre ha estado en una posición, ¿verdad? Los jesuitas, gloria a Jesús, hablando en una entrevista, que inclusive los sacerdotes jesuitas dijeron que la prioridad número uno es, gloria sea al Señor, de estudiar otros planetas y descubrir si hay inteligencia extraterrestre. Si hay inteligencia extraterrestre. Pero ven acá. A Leonardo da Vinci por poco lo matan porque no querían, amén, los estudios de él. ¿Verdad? Por poco matan a este otro. Dijeron que la Tierra era plana. Que el que se atreviera a decir que era redonda era un hereje. Ahora están buscando inteligencia extraterrestre. Amén. Ellos dicen, gloria a Jesús, que nadie hoy por hoy niega que los seres humanos están solos en la tierra. Que nadie. Sí, dice, in fact, they told us that nobody in academia now any longer believes that humans are the only intelligent life on the planet on this galaxy. Nobody, none, zero. Nobody. Eso lo están diciendo los jesuitas. Gloria sea al Señor. Inclusive dicen, they say that all academia now accepts the fact that it is really just a matter of time. Es solamente cosa de tiempo que se vaya a encontrar vida en otros planetas. Amén. De acuerdo con ecumenicalnews.com, de noticias ecuménicas, gloria a Jesús, dice que the authors of a new book assert that Vatican astronomers, de la astronomía del Vaticano, están usando este telescopio llamado Lucifer para buscar a un extraterrestre salvador. Un extraterrestre salvador. ¿Okay? Y hay un libro muy bueno llamado Exo Vaticana que habla muy claro de eso. Okay? The Vatican Astonishing Plan for the Arrival of an Alien Savior. This
visited with the Jesuit astronomers at the VATT, including Guy Osamar. Ellos creen que pronto seremos visitados por un Dios del más allá. En esta noche concluimos con esta parte. Amén. Con vino y aceite